En el video de hoy vamos a trabajar el lema de Riemann-Lebesgue. Estoy bastante interesado en este lema porque es muy común en la teoría de Fourier y en la teoría de la medida. Además también estoy interesado porque he pillado algunos errores en demostraciones que he visto por ahí online. Entonces sería bueno como esclarecer algunos de estos errores y hacer una demostración 100% correcta. La principal estrategia que vamos a usar, que en lugar de utilizar una función integrable inmediatamente, vamos a aplicar esta estrategia común en análisis que corresponde a aproximarla por una clase de funciones mucho más fácil de entender y obtener resultados a través de ella. Entonces lo que vamos a hacer o usar es el siguiente resultado, que si tenemos un epsilon mayor a 0, entonces, como ya tenemos f integrable, existe una función g simple. Esto es, g se puede escribir como la combinación lineal de características donde la medida de estos conjuntos son finitas y entonces esta g satisface la propiedad de estar tan cerca de f como queramos. Y esto se escribe de la siguiente manera. Escribimos la integral de f menos g y cuando la calculamos en medida de Lebesgue, en este caso va a tener que ser menor a epsilon. A esto de acá arriba se le conoce como la densidad de las funciones simples. Es un resultado que no es para nada difícil de comprobar. De funciones simples. Entonces, esto lo pueden hacer por ustedes mismos si es que ya no lo han visto, pero tengan cuidado, eso sí, porque para funciones simples es fácil de comprobar. Sin embargo, para otra clase de funciones no es tan fácil, como las funciones continuas, funciones e infinito, soporte compacto. Existe una gran clase de funciones que este tipo de resultado no es tan directo como con las funciones simples. Entonces nuestra estrategia, en lugar de trabajar con funciones integrables de inmediato, es ver los casos con una clase más fácil. Entonces vamos a partir con el caso más fácil, que corresponde f como una característica, pero de un intervalo. Lo vamos a poner cerrado y acotado. El segundo caso lo vamos a considerar ahora como una característica de un conjunto medible. Y tiene que tener una medida finita porque estamos trabajando con funciones integrables. El segundo caso, que le puse 2', en realidad es lo mismo que el caso 2, pero en lugar de una característica de una función de un conjunto medible, es una combinación lineal de estas mismas. Y no voy a trabajar este caso porque es un resultado directo del 2. Y el tercer caso es integrable. Entonces, antes de desarrollar este resultado, lo que podemos notar es que para pasar del 2 al 3, es decir, una flecha de este modo, hacia allá, esto viene de la densidad de funciones simples, es decir, viene de acá. Pero ¿cómo pasamos de un intervalo a un conjunto medible? Y además de medida finita. Bueno, la verdad es que esto se hace con el primer principio de Littlewood, en donde podemos aproximar un conjunto medible mediante una colección finita de intervalos, en donde cuando calculamos la diferencia simétrica nos tiene que dar menor a epsilon. Entonces después voy a ir un poquito más en detalle, pero esa es la estrategia. Vamos a pasar del caso 1 al caso 2 por primer principio de Littlewood y del segundo al tercero por la densidad de funciones simples. Esta es una estrategia común, sobre todo cuando trabajamos con funciones de este tipo, porque recordemos, la ventaja que tienen los intervalos es que cuando hacemos medidas Lebesgue podemos pasar fácilmente a integrales de Riemann. Entonces ahí podemos usar toda nuestra teoría de cálculo 1, cálculo 2. Y entonces después pasamos con Littlewood a conjunto medible y luego integrable. Para el primer caso es tan simple que podemos hacer un cálculo directo nomás. Entonces podemos ver que si calculamos ahora la integral, esto se va a transformar, ¿no es cierto?, en el intervalo va a pasar acá abajo porque f es una característica solamente. Y entonces tenemos e a la i sx a d m de x. Pero ya con todo el trabajo que hemos hecho, no es difícil notar que esta integral es fácilmente traspasable a Riemann. Entonces, esto se transforma de esta manera. Y ahora podemos usar toda nuestra teoría de cálculo 1 o cálculo 2. Entonces integramos directamente y esto se transforma en
e a la i sb menos e a la i sa, todo dividido por is. Entonces nosotros queremos que este monito de acá se vaya a 0, por lo tanto no es raro que en lugar de tomar el límite en eso, tomamos el límite del módulo. Entonces podemos notar que si calculamos el módulo de esta integral, ponemos e a la i s x de m de x, esto acá va a tener que ser menor o igual. Ahora, para calcular el módulo de esta cosa acá es lo mismo que calcular el módulo de esta cosa acá. Entonces, no es difícil notar que aparece un 2, ¿no es cierto? Porque el módulo del e a la i s y, por así decirlo, siempre es 1. Entonces sale un 2, el módulo de i es 1. Entonces aquí sale un 2 dividido en s. Por lo tanto, si s, módulo de s tiende a más infinito, tenemos que la integral también tiende a 0, perdón. No también, sino que tiende a 0. Por lo tanto, el primer caso está listo. Ahora podemos pasar al segundo caso. Para el segundo caso consideramos una función f que va a ser igual a una característica, un conjunto medible de medida finita. Y como lo habíamos conversado un poco anteriormente, vamos a usar el primer principio de Littlewood, el cual dice que dado epsilon mayor a 0, existe un conjunto que podemos llamar J, que es una colección de finita de intervalos disjuntos. Entonces podemos poner entre paréntesis i sub i intervalos disjuntos. Ahí está, intervalos disjuntos. ¿Ya? Tales que cuando calculamos la medida del e en diferencia simétrica con j, va a tener que ser menor a epsilon. Recordemos que la diferencia simétrica es simplemente e menos j unión j menos e. Tengo un video por ahí donde hago la demostración de este principio. Una pequeña observación que quiero hacer, que es un error que vi un par de veces en la demostración de este teorema, del lema de Riemann-Lebesgue, corresponde al siguiente hecho, que se ve trivial, pero a veces la gente se olvida y comete el mismo error. Que corresponde a que, por ejemplo, si tenemos una función f que va de x, digamos, a los complejos, o a los reales, pero no tiene que ser positiva, eso es todo, y tenemos a subconjunto de b. Entonces, cuando tomamos el módulo, por ejemplo, de la integral sobre a de f a de m de x, estamos en Lebesgue, esto pasa con mu también, con cualquier otra medida. Entonces, a veces he visto que gente hace que el módulo de esta cuestión va a tener que ser menor o igual al módulo de la integral de b, f de m. Pongo módulo solamente porque quiero tomar los valores positivos. Y sin embargo, como f puede tomar valores positivos o negativos, esta cosa de aquí es falsa. Esto no es cierto. Si están interesados pueden ver ejemplos, pero un caso obvio, tampoco sé si es tan obvio, pero pueden considerar como f igual al seno, o como en este caso, f igual a una exponencial compleja. Este es un error que aparece, que he visto un par de veces que se lo pasan por arriba nomás, y no entiendo por qué, pero en la demostración de este lema he visto gente cometerlo. Entonces quería hacer este pequeño paréntesis haciendo esta observación. ¿Por qué aparece este problema? Lo que ocurre es que en el primer principio de Littlewood, la gran incomodidad que se tiene es que J no está necesariamente contenida en E, ni E está necesariamente contenida en J. Por lo tanto, esto causa un montón de problemas, sobre todo si no estamos trabajando con funciones positivas. Y por eso se llega a problemas como este que he visto. ¿Cómo arreglamos este problema? Bueno, hacemos primero un pequeño manejo con f, al menos para este ejercicio es bastante útil hacer esto. Tomamos la característica de e y vamos a sumarle un cero conveniente para tratar de meter el j y le vamos a quitar el e, como el pedacito que le falta al e para hacer j. Y le vamos a restar el correspondiente porque estamos sumando un 0. Como tenemos acá dos conjuntos disjuntos, entonces esto se transforma en la unión E unión J menos característica de J menos E. Ya, pero nosotros sabemos hacer este resultado con J.
O sea, J es una unión de intervalos, por lo tanto, con J estamos listos. Con J estamos seguros de que todo funciona bien. Entonces ahora voy a partir esta característica acá en términos de J. Entonces tenemos característica de J más característica de E menos J menos característica de J menos C. Y si se dan cuenta, acá tenemos un miembro y el segundo miembro de la diferencia simétrica. Y mediante un pequeño trabajito podemos llegar a este conjunto tan deseado que necesitamos. Ya, entonces ahora tenemos todo listo. Ponemos esto acá y calculamos la integral en módulo de f de x e a la i sx de m de x. Entonces ponemos r y entonces como f se escribe como esta igualdad que está acá abajo, podemos usar la desigualdad triangular. Por lo tanto esto va a ser menor o igual al módulo, ahora ponemos el j abajo porque es una característica, ¿no es cierto? E a la i sx de m de x y el resto funciona igual. Primero me voy a concentrar en estas dos integrales de acá. Podemos notar de que, ¿no es cierto?, cuando tenemos la integral de h a de m de x va a ser menor o igual cuando está en módulo a la integral del módulo de h. Entonces usamos esa propiedad y podemos notar, ¿no es cierto?, de que esto de acá va a ser menor o igual a la integral sobre j y a la i sx. Después me voy a preocupar de esta de acá, que va a salir por la primera parte, no es para nada difícil. Entonces, aplicamos el módulo adentro, nos va a dar 1, por lo tanto nos da la medida de e menos j, y lo mismo ocurre en la otra, nos da la medida de j menos c, y como estas cosas son disjuntas, entonces esto de acá se va a transformar en la medida de e diferencia simétrica con j, y esto acá ya sabemos que es menor a epsilon. Copiamos la otra integral también, de a la i sx. Copiamos esta integral un poquito más abajo, ponemos hasta acá, escribimos módulo de la integral de j e a la i sx a de m de x. Como j es una unión de intervalos disjuntos, esto de acá va a tener que ser menor o igual a la suma de i igual 1 hasta n. Lo que estoy haciendo ahora es integrar por cada intervalo por separado. Entonces tenemos i sub i, y en vez de poner i sub i, podemos simplemente escribir como ai hasta bi de e a la i sx de x. Y acá lo que estoy haciendo es escribir, voy a ponerlo en verde, recordemos que j era una unión finita de intervalos disjuntos, i sub i, y a cada i sub i lo escribí como ai, bi. Y de este modo nosotros sabemos que como tenemos acá una suma finita de términos de límites que tienden a cero, entonces nosotros sabemos que existe un S de gorro, digamos, suficientemente grande, tal que si S es mayor a ese módulo, a ese gorro, entonces tenemos que esta integral, todo esto es por la parte anterior, e a la i sx a de mx, todo esto ya va a tener que ser menor a epsilon. Y como tenemos que todo es menor a epsilon por el primer principio de Littlewood, entonces tenemos que toda la integral de r, f de x, e a la i sx de m de x va a tener que ser menor a 2 epsilon. Y en el caso, recordemos, f igual a una característica de un conjunto con medida finita. Recapitulando un poquito, podemos volver hacia arriba y notamos de que tenemos el caso de un intervalo listo, el caso de un conjunto medible de medida finita listo. El segundo caso se los dejo a ustedes, es bastante simple porque es una suma finita, así que en realidad es lo mismo cuando pasamos de un intervalo a una suma de intervalos, no tiene ninguna diferencia. Y por lo tanto lo único que nos falta es cuando tenemos una función integrable y vamos a usar esta densidad
de funciones simples. Y ahora en el tercer caso, escribía inmediatamente abajo esta densidad de funciones simples para el caso de que f es integrable. Entonces, el truco para hacer esto es usar la desigualdad triangular, o como a mí me gusta decirle, la vieja confiable, porque en realidad siempre podemos apoyarnos en la desigualdad triangular. Es el truco más útil en análisis, diría yo, cuando queremos hacer ejercicio. Entonces, ¿qué queremos calcular? Ponemos nuevamente integral sobre r, f de x e a la i sx de m de x. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en el segundo caso, que es sumarle un cero conveniente, y luego desigualdad triangular. Es siempre lo mismo. Entonces, esto acá va a ser menor o igual a el módulo de la integral sobre r de f de x menos g de x e a la i s de x a d m de x más módulo de la integral sobre r de g de x e a la i sx de m de x. Ya, y entonces ahora lo que sabemos es que se cumple esta cosita de acá. Entonces lo que conviene es que en la primera integral vamos a meter el módulo adentro. Entonces todo esto va a ser menor o igual a la integral sobre r del módulo de f de x menos g de x a d m de x. Recordemos que la exponencial compleja tiene módulo 1 y nos va a quedar ahora el módulo de la integral sobre r de g de x e a la i sx de m de x. Y por la parte 2, también 2', digamos, que vienen de la parte 1, las 3, esto de acá, para un s suficientemente grande, esto de acá va a ser menor a epsilon. Para un s suficientemente grande. Y esta parte de acá también va a ser menor a epsilon por la densidad de las funciones simples. Entonces cuando le restamos, hay una función g suficientemente cerca de f, tal que esa distancia va a ser menor a epsilon. Por lo tanto, toda esta desigualdad va a tener que ser menor estricto en este caso, a epsilon, a 2 epsilon, perdón, para un s suficientemente grande. Un s suficientemente grande. Y el tema del s suficientemente grande viene determinada por esta parte de acá y que está dada por la función g. Entonces s depende de la función g y la g depende de epsilon y f. Y de este modo acabamos de terminar nuestro ejercicio, es decir, acabamos de comprobar el lema de Riemann-Lebesgue, pero ahora para una función integrable. Ahora, observaciones. Una observación como bastante simple es que este conjunto acá no nos importó mucho. Lo único que nos importó es que el primer principio de Littlewood funcionara. Por lo tanto, en realidad podemos cambiar R por cualquier conjunto omega, subconjunto de R. Bueno, eso. Espero que les haya gustado el video y espero que hayan puesto atención para este tipo de problemas que ocurre, porque estoy seguro que están cerca de cometerlo. He visto mucha gente hacerlo y lo he visto en demostraciones, lo he visto... No sé si lo he visto en libros, pero lo he visto en varias demostraciones por ahí. Y bueno, eso, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.